Punto 13 del el ejercicio 105 del álgebra de Baldor. Seguimos entonces factorizando. Vemos que cumple para este caso, es una suma de dos términos, o sea, es una suma, un binomio de dos términos y ambos están elevados a la misma potencia. Recordemos entonces que uno es igual a uno a la 7, pues y o 1 a lo que sea, a lo que sea. Entonces el ejercicio lo podemos escribir uno a la 7 más x a la 7 y es lo mismo. Tenemos entonces el ejercicio con el binomio y ambos términos elevados a la misma potencia. ¿Por qué lo vamos a dividir? Por uno más x. Tenemos entonces hacer aquí la división. Este es el dividendo, entonces lo vamos a escribir acá. Uno a la 7, que sería lo mismo uno. Uno a la 7, uno a la 6, uno a la 5, uno a la 4, uno a la 3, uno a la 2, uno a la uno y la letra, más x a la 7. Vamos a ver si nos cabe, tratemos de escribir un poquito más pequeño y un poquito más derecho. Listo. Entonces aquí la casilla para la división y aquí el divisor. Uno más x. Uno dividido uno nos da uno. Uno por x pasa con signo contrario, menos x. Uno por uno 1, como pasa con signo contrario, menos uno. Uno menos uno 0, 0 menos x, menos x. Bajamos el 0. Menos x dividido uno nos da menos x. Entonces menos x por x nos da menos x al cuadrado. Como pasa con signo contrario, x al cuadrado. Menos x por uno nos da menos x, pasa con signo contrario, pasa como x. Menos x más x 0, 0 más x a la 2, x a la 2. X a la 2 dividido uno nos da x a la 2. X a la 2 por x nos da x a la 3, pasa con signo cambiado, entonces queda x a la 3. X a la 2 por uno nos da x a la 2, como pasa con signo cambiado, menos x a la 2. X a la 2 menos x a la 2, 0. 0 menos x a la 3 nos da menos x a la 3. Bajamos el 0 que hay aquí. Menos x a la 3 dividido uno nos da menos x a la 3. Menos x a la 3 por x nos da menos x a la 4. Como pasa con signo cambiado, queda x a la 4. Menos x a la 3 por uno nos da menos x a la 3. Pasa con signo cambiado, x a la 3. Menos x a la 3 más x a la 3 nos da 0. 0 más x a la 4 nos sigue dando x a la 4. Bajamos el 0. X a la 4 dividido uno nos da x a la 4. X a la 4 por x nos da x a la 5. Pasa con signo cambiado, x a la 5. X a la 4 por uno nos da x a la 4. Como pasa con signo cambiado, menos x a la 4. Sumamos, esto nos da 0. 0 menos x a la 5 nos sigue dando menos x a la 5. Bajamos el 0. Menos x a la 5 dividido uno nos da menos x a la 5. Menos x a la 5 por x nos da menos x a la 6. Pasa con signo cambiado, contrario, x a la 6. Menos x a la 5 por uno nos da menos x a la 5. Pasa con signo cambiado, contrario. Menos x a la 5 más x a la 5 nos da 0. 0 más x a la 6 sigue dando x a la 6. Vemos entonces que aquí nos sobra espacio mejor, porque si necesitamos, bajamos entonces el x a la 7. Muy bien. X a la 6 dividido uno nos da x a la 6. X a la 6 por x nos da x a la 7. Pasa con signo cambiado, menos x a la 7. X a la 6 por uno nos da x a la 6. Pasa con signo cambiado, menos x a la 6. Este menos este es 0. Menos este es 0. El residuo es 0. Entonces, como la división es exacta, escribimos así. Podemos escribir así. Entonces, el ejercicio 1 más x a la 7 dividido 1 más x es igual a todo esto, al cociente. 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4 menos x a la 5
más x a la 6. Despejando entonces el ejercicio, tenemos que 1 más x a la 7 es igual a 1 más x, que multiplica a 1 menos x más x al cuadrado, menos x a la 3, más x a la 4, menos x a la 5, más x a la 6. Entonces, este debe ser el resultado, esta debe ser la respuesta. Vemos entonces que todo es muy sencillo, todo es lo más de lo mismo, o sea, no hay nada así nuevo, todo es simple repetición, solamente que de tanto repetir ya debemos de estar mejor entrenados. Aquí tenemos lo mismo, una diferencia, ambos términos están elevados a la 7, entonces es mucho más fácil porque ya sabemos, hasta escribámoslo de otra forma a ver si de pronto nos cabe como se nos van a empezar a aparecer x, y por ahí en el camino. Escribámoslo así de una vez, x a la 7, x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, menos y a la 7. Vamos a ver si me convence. No me convence tampoco. Bueno, dejémoslo así. Y el divisor es x menos y. Pues lo sacamos intuitivamente, pues muy fácil. X a la 7 dividido x nos da x a la 6. X a la 6 por menos y nos da menos x a la 6y. Pasa con signo cambiado, entonces más x a la 6y. X a la 6 por x nos da x a la 7, pasa con signo cambiado, menos x a la 7. Hacemos la suma, esto nos da 0 y esto nos da x a la 6y. Bajamos el 0, x a la 6y dividido x nos da más x a la 5y. X a la 5y por menos y nos da menos x a la 5y a la 2. Pasa con signo cambiado, x a la 5y a la 2. X a la 5y por x nos da x a la 6y. Pasa con signo cambiado, x a la 6y. Sumando esto nos da 0 y esto nos da x a la 5y a la 2. Bajamos el 0. X a la 5y a la 2 dividido x nos da más x a la 4. Esto es una x, lo estoy viendo raro. X a la 4y a la 2. X a la 4y a la 2 por menos y nos da menos x a la 4y a la 3. Pasa con signo cambiado, x a la 4y a la 3. Muy bien. X a la 4y a la 2 por x nos da x a la 5y a la 2. Pasa con signo cambiado, x a la 5y a la 2. Esto nos da 0 y esto nos da aquí x a la 4y a la 3. Ahora sí nos quepa. X a la 4y a la 3 dividido x nos da x a la 3y a la 3. Xy a la 3 por menos y nos da menos x a la 3y a la 4. Pasa con signo cambiado, x a la 3y a la 4. X a la 3y a la 3 por x nos da x a la 4y a la 3. Como pasa con signo cambiado, esto nos da 0 y esto nos da así. Muy bien. X a la 3y a la 4 dividido x nos da x a la 2y a la 4. X a la 2y a la 4 por menos y nos da menos x a la 2y a la 5. Pasa con signo cambiado, vamos así. X a la 2y a la 4 por x nos da x a la 3y a la 4. Pasa con signo cambiado, nos queda así. Esto nos da 0, x a la 2y a la 5 y ojalá nos quepa. Bajamos el 0. X a la 2y a la 5 dividido x nos da xy a la 5. Xy a la 5 por menos y nos da menos xy a la 6. Pasa con signo cambiado, xy a la 6. Xy a la 5 por x nos da x a la 2y a la 5. Pasa con signo cambiado, queda así. Hacemos la suma, esto nos da 0 y esto nos da x a la 2y a la 6. Bajamos el menos y a la 7. Xy a la 6 dividido x nos da y a la 6. Y a la 6 por menos y nos da menos y a la 7. Pasa con signo cambiado, y a la 7.
y y a la 6 por x nos da x y a la 6, pasa con signo cambiado, x y a la 6. Entonces esta suma nos da 0. Muy bien, nos cupo ahí pero precisito. Entonces como esto nos dio 0, podemos entonces escribir lo siguiente. El ejercicio x a la 7 menos y a la 7 dividido x menos y es igual a todo el resultado que nos dio de la división. X a la 5y, aquí sale 4y a la 2, más x a la 3y a la 3, más x a la 2y a la 4, más xy a la 5, más y a la 6. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues despejemos el ejercicio original. X a la 7 menos y a la 7 es igual a x menos y, que multiplica x a la 6 más x a la 5y más x a la 4y a la 2 más x a la 3y a la 3 más x a la 2y a la 4 más xy a la 5 más y a la 6. Cierro paréntesis. Este debe de ser el resultado. Muy bien. Entonces, punto 14, me imagino que esa debe de ser la solución. Y entonces con el punto 15. Vamos a ver qué nos dice el punto 15. Desactivamos primero aquí algo. Ya, muy bien. Punto 15. Vemos que es otra vez una división con exponentes a la 7. Son de las divisiones largas. Busquemos entonces el 2187 lo puedo escribir como que número a la 7. Ensayemos entonces 2 a la 7 me da 128, entonces no es 3 a la 7 me da 2187. Sabemos que es 3 a la 7. Entonces lo podemos escribir así. A la 7 más 3 a la 7 dividido a más 3. Sí. Entonces empecemos a dividir. A la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, más 3 a la 7. Dividido a más 3. Vamos a ver. A la 7 dividido a nos da a la 6. A la 6 por 3 nos da 3a a la 6. Pasa con signo cambiado 3a a la 6. A la 7 pasa con signo cambiado. Se cancela, nos da 3a a la 6. Ya lo podemos ir haciendo un poquito más rápido porque se supone que ya tenemos un poco más de práctica. Bajamos el 0, menos 3a a la 6 dividido a nos da menos 3a a la 5. Menos 3a a la 5 por 3 nos da menos 9a a la 5. Pasa con signo cambiado más 9a a la 5. Menos 3a a la 5 por a nos da menos 3a a la 6. Pasa con signo cambiado 3a a la 6. Sumamos, esto nos da 0 y esto nos da 9a a la 5. Bajamos el 0. 9a a la 5 dividido a nos da 9a a la 4. 9a a la 4 por 3 nos da 27a a la 3. Pasa con signo cambiado 27a a la 3. 9a a la 4 por a nos da 9a a la 5. Pasa con signo cambiado 9a a la 5. Se cancela y nos queda menos 27a a la 3. 20 a la 4. Sí, exactamente, es a la 4. Es a la 4 y a la 4 por este 4. Muy bien, ahora sí vamos bien. Menos 27a a la 4 dividido a nos da menos 27a a la 3.
menos 27a a la 3 por 3 nos da, hagámoslo aquí para no desgastarnos, 27 por 3 nos da 81. Entonces nos da menos 81a a la 3, pasa con signo cambiado, 81a a la 3. Menos 27a a la 3 por a nos da menos 27 a la 4, pasa con signo cambiado, 27 a la 4. Sumo, me da 0 y este me queda 81a a la 3. Bajo el 0. 81a a la 3 dividido a nos da 81a a la 2. 81a a la 2 por 3 nos da 243. Vamos a ver, por 3, 243, sí. 81 a la 2 por 3 nos da 243 a la 2. 81 a la 2 por 3 nos da 243 a la 2. Pasa con signo cambiado. 81 a la 2 por a nos da 81 a la 3. Pasa con signo cambiado. 81 a la 3. Sumamos todo esto, nos da menos 243 a la 2. Bajamos el 0. Menos 243 a la 2 dividido a nos da menos 243a. 243a por 3 nos da 729. Negativo. Entonces aquí pasa positivo. Más, ¿cuánto fue? 729. 729 a menos 243a por a nos da menos 243a a la 2. Pasa con signo cambiado, 243a a la 2. Hago aquí la suma, esto me da 0, esto me da 729a. Me quedó un poquito corrido. Entonces movámoslo aquí. Aquí nos da entonces, bajamos el 3 a la 7, que es lo mismo que 2187. 729a dividido a nos da 729. 729 por 3 me supongo que da 2187. Sí. Pasa con signo contrario, menos 2187. 729 por a nos da 729a. Pasa con signo cambiado, 729a. Esto nos da 0. Como el residuo es 0, entonces podemos decir, como la división es exacta, podemos escribir lo siguiente. ¿Qué escribimos? Si yo cojo el ejercicio original, tengo aquí el ejercicio original, y lo divido por a más 3, me va a dar todo esto. Más 9a a la 4, más 27 a la 3, más 81 a la 2, más 243a, más 729. Entonces, si es esto lo multiplico con lo de aquí abajo, me va a dar lo de arriba. Entonces simplemente lo escribo. A 2187 es igual a más 3 que multiplica a la 6 menos 3 a la 5 más 9 a la 4 menos 27 a la 3 más 81 a la 2 menos 243a más 729. Esta debe de ser la respuesta. Muy bien. Tenemos aquí entonces el punto 16. Vemos entonces que es lo mismo de siempre, una diferencia. Lo volvemos como un número y una letra elevado a la 7. Lo dividimos por 1 menos 2a. Aquí tenemos la división ya lista. Entonces eso nos daría que si escribimos el ejercicio, a ver si nos cabe, 1 menos 128 a la 7 dividido 1 menos 2a nos da esto, 1 más 2a más 4a a la 2 más 8a a la 3 más 16 a la 4
más 32 a la 5 más 64 a la 6 es el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos la división? ¿Cómo despejamos? 1 menos 128 a la 7 es igual a 1 menos 2a que multiplica a 1 más 2a más 4 a la 2 más 8 a la 3 más 16 a la 4 más 32 a la 5 más 64 a la 6. Entonces esta debe de ser la respuesta. Vemos entonces que todos esos puntos son muy parecidos. Punto 17. Este lo estoy viendo muy largo por este a las 5. Pero veamos entonces. Aquí nos están tratando de poner como una cascarita. Los dos términos deben de estar elevados a la misma potencia. Entonces, ¿cómo los podemos elevar? Entonces, por ejemplo, digamos algo así. Recordemos entonces las propiedades de la potenciación. Si yo digo x a la 2 a la 5, estoy diciendo esto mismo, porque 2 por 5 10, entonces es lo mismo que x a la 10. Listo, más 2 a la 5 nos da 32, 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. Sí, entonces 2y a la 5. Veamos entonces a ver qué nos pasó por aquí. Entonces estoy viendo que lo podemos hacer como esto dividido x a la 2 más 2y. Está interesante esta división aquí, pero no creo que sea cosa del otro mundo. Hagámosla de todas formas. Escribamos. Si hacemos esa división, pues sí, hagámosla. X a la 2 a la 5, x a la 2 a la 4, x a la 2 a la 3, x a la 2 a la 1, sí, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y lo que sobra. Más 32y a la 5. Muy bien. Dividido x a la 2 más 2y. Muy bien. X a la 2 a la 5 dividido x a la 2 nos da, pues hagámoslo aquí en un ladito. Sería lo mismo que decir x a la 10 dividido x a la 2. Sabemos entonces que x a la da la misma base y los exponentes se restan. 10 menos 2 es igual a 8. Bueno, eso es un 8. Entonces nos da x a la 8. X a la 8. Entonces escribamos aquí x a la 8. Esto dividido esto nos da x a la 8. Muy bien. X a la 8 por 2y nos da 2x a la 8y. Pasa con signo cambiado, más espaciecito, menos 2x a la 8. Estos 8 no me quedan muy bien. Y. Muy bien. X a la 8 por x a la 2. Recordemos entonces, volvamos a repetir. Por x a la 2, si recordemos, se pone la misma base y se suman los exponentes. Nos da x a la 10. Como pasa con signo cambiado, entonces nos da menos x a la 10. Si yo hago aquí la suma, esto me da 0 y esto da menos 2x a la 8y. Bueno, sabemos que eso es un 8. Bueno, escribámoslo bien pues. ¿Y si se ve bien? Listo, muy bien. ¿Cuánto nos da menos 2x a la 8y dividido x a la 2? Aquí tenemos que empezar, escribámoslo también por ahora aquí, pero más adelante lo seguimos haciendo mentalmente. Dividido x a la 2, recordemos. El menos se conserva, menos dividido más nos da menos. 2 dividido 1 nos da 2. X a la 8 dividido 2 nos da x a la 8 menos 2, 6. Y dividido 1 nos da y. Esto nos da menos 2x a la 6y. Entonces nos da menos 2x a la 6y. Borramos entonces este procedimiento. Esperemos que ahora en adelante lo podamos hacer mentalmente. Muy bien.
Esto por esto nos da menos 4x a la 6y a la 2, pasa con signo cambiado, 4x a la 6y a la 2. Esto por esto nos da menos 2x a la 8y, pasa con signo cambiado, 2x a la 8y. Sumamos, esto nos da 0 y esto nos da 4x a la 6y a la 2. Muy bien, 4x a la 6y a la 2 dividido x a la 2 nos da 4x a la 6 menos 2, 4, y a la 2. Muy bien. 4x a la 4y a la 2 por 2y nos da 8x a la 4, y a la 3. Pasa con signo cambiado, 8x a la 4, y a la 3. Muy bien. 4x a la 4y a la 2 por x a la 2 nos da 4x a la 6y a la 2. Pasa con signo cambiado, 4x a la 6y a la 2. Sumamos, esto nos da menos 8 x a la 4y a la 3. Esta división nos da menos 8 x a la 2y a la 3. Este por este nos da menos 16 x a la 2y a la 4. Entonces nos da más 16 x a la 2y a la 4. 16x a la 2y a la 4, muy bien. Y esta multiplicación nos da menos 8x a la 4y a la 3. Pasa con signo cambiado, 8x a la 4y a la 3. Cierro acá. Esto me da 0, esto me da 16x a la 2y a la 4. 16x a la 2y a la 4. Estoy viendo entonces que el y a la 5 es el que sigue, entonces lo bajamos. Entonces medio de esto bajamos el más 32y a la 5. Muy bien, terminamos acá, muy bien. 16x a la 2y a la 4 dividido x a la 2 nos da 16y a la 4. 16y a la 4 por 2y nos da 32y a la 5. Pasa negativo, menos 32y a la 5. 16y a la 4 por x a la 2 nos da 16x a la 2 y a la 4. Pasa con signo contrario, 16x a la 2 y a la 4. Sumamos todo esto, nos da 0. Como la división fue exacta, entonces podemos escribir, usemos este espacio que nos sobra acá, aprovechémoslo, que nos quedó como muy... Bueno, bueno, no importa. Si yo digo x a la 10 más 32y a la 5, si yo eso lo divido por x a la 2 más 2y, eso me va a dar todo esto. X a la 8 menos 2x a la 6y más 4x a la 4y a la 2 menos 8x a la 2y a la 3 más 16y a la 4. Si yo despejo esto, que es lo que nos están preguntando, entonces tenemos que x a la 10 más 32y a la 5 es igual a esto de abajo, x a la 2 más 2y, por el resultado. X a la 8 menos 2x a la 6y más 4x a la 4y a la 2 menos 8x a la 2y a la 3 más 16y a la 4. Entonces esta debe de ser la respuesta. Me quedó mucho acá, muy bien, esa debe ser la respuesta. Muy bien, me imagino yo que esa debe de ser, ojalá no nos hayamos equivocado. Punto 18 y último, muy bien, ya estamos muy cerquita. Aquí veo, vean lo que pasa aquí. ¿Qué nos está pasando acá? La división nos resultaría muy, pero muy larga. ¿Por qué sería? Ni tan larga, porque no la podemos hacer como la de arriba, sino que este a la 14
nos puede confundir, porque a la 14 ya es una potencia muy alta, pues para no ponernos a dividir una cosa de ese tamaño. Pero lo podemos escribir como el de arriba. ¿Qué nos condiciona el 128? Nosotros sabemos que 128 es igual a 2 a la 7, ¿sí o no? Eso ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, pues en puntos anteriores ya lo resolvimos, porque 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64, por 2 128, si nos da. Entonces escribámoslo no como 1 a la 14, sino como 1 a la 7. Escribámoslo de a poquito, entonces 1 a la 7 más 2 por x a la 2 todo a la 7. No sé si se habrá entendido bien eso que acabe de hacer ahí. Hagámoslo más bien por pasos, por más partes, que de pronto ahí lo hice todo de una vez y nos enredamos un poquito. 2 a la 7, que es el 128, multiplicado. ¿Cómo dividimos el 14 para que sea un 7? O sea, 7 por qué número me da 14, pues 7 por 2. Entonces si yo pongo aquí el 2 y lo multiplico por 7, estoy diciendo lo mismo. Entonces x a la 14 es lo mismo que x a la 2 a la 7, porque 2 por 7, 14. Entonces yo solamente estoy escribiendo el ejercicio de otra manera. Para poder igualar, lo que tengo que buscar es igualar la potencia de los dos términos. Listo, ya tengo eso así, entonces ya lo puedo escribir así. 1 a la 7 más, como tienen la misma potencia, entonces no es sino escribirlo entre paréntesis y elevarlo a la misma potencia, porque sería 2 a la 7 por x a la 2 a la 7. Dividido, ¿por qué lo vamos a dividir? Pues 1 más 2x a la 2. Así ya quedaría. Entonces, ¿cuál sería la división? Entonces sería 1 a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, más 128 x a la 14. Sí, escribamos el 14 y tal cual. Eso no nos enreda. Dividido 1 más 2 x a la 2. Muy bien. 1 dividido 1, si nos cabrá, pues si nos vemos después embalados, pues lo corremos. Corremoslo aquí un poquito que nos puede servir. Muy bien. 1 dividido 1 nos da 1. 1 por 2x a la 2 nos da 2x a la 2. Pasa con signo contrario. Menos 2x a la 2. Que x tan rara. Eso está mejor. Esto nos pasa con signo contrario. Nos da menos 2x a la 2. Muy bien. Menos 2x a la 2 dividido 1 nos da menos 2x a la 2. Menos 2x a la 2 por 2x a la 2 nos da menos 4x a la 4. Pasa con signo positivo más 4x a la 4. Este por este nos da menos 2x a la 2. Pasa con signo cambiado 2x a la 2. Muy bien. Sumamos, esto nos da 4x a la 4. Bajamos el 0. 4x a la 4 dividido 1 nos da 4x a la 4. 4x a la 4 por 2x a la 2 nos da 8x a la 6. Pasa con signo cambiado 8x a la 6. Esto nos da menos 4x a la 4. Sumamos, nos da 0 y esto nos da menos 8x a la 6. Muy bien. Entonces menos 8x a la 6 dividido 1 nos da menos 8x a la 6. Menos 8x a la 6 por 2x a la 2 nos da menos 16x a la 8. Pasa con signo cambiado 16x a la 8. Este por este nos da el mismo pero con signo cambiado porque lo pasamos. Esta suma nos da 0 y esta nos da 16x a la 8. Muy bien. 16x a la 8 dividido 1 nos da 16x a la 8. Muy bien, 16x a la 8 por esto nos da 32. 16 por 2, 32. X a la 8 por x a la 2 nos da x a la 10. Porque 8 más 2, 10, listo. Más 32, x a la 10. Pasa con signo cambiado, 32, x a la 10. Muy bien. Este por este nos da el mismo, pasa con signo cambiado. Muy bien, esto nos da 0, esto nos da menos 32, x a la 10. Vemos que las potencias se van elevando de a 2. 2 más 2
más 2, más 2, más 2. Entonces supondríamos que aquí seguiría 12 y 14. Muy bien. Bajamos el 0. Menos 32x a la 10 dividido 1 nos da menos 32x a la 10. Menos 32x a la 10 por 2, x a la 2 nos da menos 32 por 2 es 64, menos 64x a la 10 más 2, 12. ¿Cómo fue? Menos, entonces pasa más. 32 por 2, 64. X a la 10 más 2, 12. Muy bien. Menos 32x a la 10 por 1 nos da el mismo, pasa con signo cambiado, nos da así. Sumamos, nos da 0 este lado nos da 64x a la 12. 64x a la 12 dividido 1 nos da 64x a la 12. 64x a la 12 por este nos da más por más. Pero espera, mira lo que pasó aquí. Se me olvidó bajar aquí el 0. No baje el 0 porque precisamente no es un 0 lo que hay que bajar, sino que es un todo esto. 128x a la 14. Muy bien. Si me quedó alineado, yo que no creo. Vamos a ver. Ahí sí fue. Quedó mejor. 64x a la 12. Por esto nos da más por más. Entonces pasa menos. 64 por 2 nos da 128. X a la 12 por x a la 2 nos da 12 más 2, 14. Muy bien. 64x a la 2 por 1 nos da el mismo, pero como pasa con signo cambiado, pasa así. Esto nos da 0 y esto nos da 0. Muy bien. La división fue exacta. Entonces, vamos a ver si aquí nos cabe. La división fue exacta, entonces escribámoslo aquí. Si yo tengo 1 más 128 elevado a la por x a la 14, por x a la 14 y lo divido por 1 más 2x a la 2, si yo hago esa división me va a dar como resultado 1 menos 2x a la 2 más 4x a la 4 menos 8x a la 6 más 16x a la 8 menos 32x a la 10 más 64x a la 12. Si yo despejo, entonces me va a dar esto es igual a este divisor, 1, escribámoslo así para que nos quepa entero, multiplicado por 1 menos 2x a la 2 más 4x a la 4 menos 8x a la 6 más 16x a la 8 más 32x a la 10 más 64x a la 12. Entonces yo me imagino que esta debe ser la respuesta. Muy bien, entonces parece este era el último. Sí, con eso terminamos el ejercicio 105 del álgebra.